Bien, vamos a comenzar la grabación para el canal de Complejidad X. Aquí vamos a tratar, porque va a ser mucho más, va a ser importante, acerca de la temperatura de los gases ideales y la energía del gas ideal. Bien, comencemos. Primero déjenme pongo ya la pantalla completa. Y vamos a hablar de la energía del gas ideal y temperatura del propio. Bueno, energía del gas. ¿Cómo vamos a calcular la energía de un gas, del gas ideal y de cualquier gas o bien de cualquier cuerpo termodinámico? Esto se puede hacer por medio de la primera ley de la termodinámica, en que está expresada en la ecuación 1, donde mi delta U es mi transferencia de energía. La transferencia de la energía final que se hace de un proceso con respecto a la energía inicial que hace este proceso, que se puede ver como el resto de temperatura, lo que me queda de temperatura con respecto a esta realización del proceso. Y bueno, aquí Q es mi calor que está envuelto en la realización del proceso y W, mi trabajo en la realización del proceso. Y bueno, ¿y qué ocurre si en mi proceso yo no tengo un calor que yo pueda generar? ¿Qué significa que mi Q sea nulo? Bueno, que mi termodinámica termina siendo una descripción de la mecánica clásica, o bien que la termodinámica abarca por completo a la mecánica clásica, que se ve en la ecuación 2. ¿Cómo puede verse en este sentido? Propongamos que estamos en movimiento, y esto es siempre importante porque si yo digo, me voy a localizar en la máxima energía potencial, y finalmente la máxima energía cinética, cuando está a punto de pegar con el piso a mi cuerpo, va a cumplir con la ley de conservación de la energía, y luego no hay forma de extraer la energía. Para extraer energía debemos de tomar en cuenta que debemos estar en movimiento, y para eso vamos a tener a mi energía cinética como la energía final que puedo realizar o que puede realizar un cuerpo en caída libre, y su energía potencial que tiene que ver con su desplazamiento, que se puede ver con esta h, que es la altura, restada con su avance, que es y, y esto me da mi desplazamiento, y es propiamente mi energía potencial. La extracción de mi energía cinética, mi energía final como mi energía cinética, a la energía potencial, a mi energía de desplazamiento, es mi extracción de energía en movimiento, es mi transferencia de energía, es lo que yo estoy transfiriendo a partir del movimiento que estoy obteniendo. Pero bueno, esto puede ser un poquito complicado, ¿no? Y sobre todo para decir, bueno, ¿dónde voy a posicionar mi cero de energía? ¿Dónde voy a estar mi Y? ¿No? Pero es que tal vez está equivocado tener así la extracción, sino debe ser Y menos H, etcétera, ¿no? Vamos entonces por tal razón a menospreciar, a tomar en cuenta cómo ocurre un gas sin interferencia por una constante gravitacional, sin tomar en cuenta la gravedad. ¿Cuál es la energía, la extracción de mi energía que yo puedo obtener? ¿Cuál es mi transferencia de energía? Mi transferencia de energía es netamente mi energía cinética. Mi energía potencial mecánica es en sí mi energía, mi transferencia de energía que puedo tener en un gas. Y bueno, ahora, ¿qué ocurre si yo menosprecio mi trabajo? Si yo no tomo en cuenta un trabajo mecánico para esto, si yo no lo tomo en cuenta con base a la primera ley de la termodinámica, que escribimos aquí en la ecuación 1, pues resulta que mi W es 0, luego mi transferencia de energía es netamente mi calor que produzco en mi proceso. Y en este sentido, en un proceso infinitesimal, mi transferencia de energía va a ser igual a mi transferencia de calor. Debido a ello, vamos a decir, bueno, ¿y ahora cómo va a ser esto si me importan los calores específicos en estos procesos de energía? Si me importan los calores específicos en estos procesos de energía, que me van a servir para, en pocas láminas que vamos a ver, cómo es el calor específico para
Bueno, mi transferencia de calor puede ser vista como mi conducción térmica, podríamos decirlo de esta manera, que se ejerce conforme a la primera ley de la termodinámica. Nota, no es conducción térmica, perdón. Es una derivada con respecto a la temperatura de mi calor, ¿no? Tal que mis diferenciales, voy a ponerlo de esta manera, yo sé que tal vez un matemático muy estricto podría decir, oye, es que el concepto de diferencial no debe de aplicarse de esta manera, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos decir en este sentido que mi razón de vectores cotangentes de una variedad que tiene que ver con respecto al calor y temperatura va a ser dependiente de otras variables termodinámicas, que va a ser, por ejemplo, aquí la energía total del proceso que tenemos en la primera ley de la termodinámica. De hecho, esto es de la primera ley de la termodinámica, va a ser de mi energía y de mi trabajo. Y no solamente eso, sino que mi trabajo, mi temperatura que voy a tener en mi, digamos que en mi espacio de calor y temperatura, va a ser dependiente ahora de la temperatura que va a ser propia a la primera ley de la termodinámica, de tal forma que podríamos tener este tipo de derivadas, donde aquí mi expresión de diferencial, la diferencial me está diciendo que no es una diferencial de una derivada ordinaria, porque estas diferenciales que tenemos de esta manera, o mi vector cotangente que tenemos de esta forma, va a ser dependiente del trabajo, digo, energía y trabajo, y esta temperatura de la temperatura del proceso. Luego, con base a esto, voy a decir, bueno, vamos a ver cómo se va a ver si mi trabajo lo defino como mi presión por mi volumen. Esta P es presión, esta V es volumen, y voy a sacar mi vector cotangente de, pues, de la primera ley de termodinámica, de tal forma que obtengo esta expresión. Esta expresión viene de, si recordamos, de nuestro cálculo diferencial de la preparatoria o vocacional, pues de que es el primero por la derivada del segundo más el segundo más la derivada del primero, que estoy restando, entonces pasa restando todos los factores y obtenemos esto, esta parte del medio de la ecuación 8. Y resulta que si nosotros en este momento decimos mi derivada con respecto a la presión es constante, esta diferencial es nula, o mi vector cotangente es nulo, por causa de que el vector tangente es nulo, vector tangente, digamos que escalar tangente, esta va a ser el único que me va a importar, y obtengo esta parte final. Pero digo, oh, ok, muy bien, pero si ahora me pongo en una parte donde mi volumen es constante, y hago la derivada, pues si hago esta derivada y mi volumen es constante, pues esto es nulo y obtengo mi calor específico volumétrico. Si hago al revés y digo, ahora desde el principio mi volumen es constante y después mi presión, ahora sí la hago constante, ahora mi capacidad específica de presión, mi calor específico de presión, mejor dicho, perdón, eso estaba diciendo una tontería, mi calor específico de presión o mi calor específico barométrico va a ser esto de la ecuación 10, pero si me importa netamente solo la parte de la ecuación 9, donde solamente me va a importar el volumen, pues me importa esta parte de mi ecuación 9, que al final me va a servir para obtener mi energía cinética, mi energía de volumen, perdón, mi energía cinética todavía no, mi energía de gas ideal. Ahora bien, esto se hace por medio de una antiderivada, porque esto viene de una derivada. Esto es una derivada parcial. Esta D que se ve aquí, esta delta de aquí, es una derivada parcial, que justamente como se está expresando, todo lo demás es constante con excepción con respecto a lo que estoy derivando. Y en este sentido saco la antiderivada o bien mi integral, que sabemos de cálculo integral que va a ser mi variable más mi constante de integración. Si aquí mis temperaturas, que estoy en una escala de temperaturas, estoy en una escala absoluta de temperaturas, resultará que mi constante de integración puede ser 0. Luego mi energía es en sí lo que tenemos en la ecuación 12. Ahora, con esto dicho, vamos a ponernos en el lugar de Boltzmann. Boltzmann, él trató de decir, bueno, quiero ver la entropía, que los físicos me hablan mucho de ella, ahora de manera matemática, y resulta que
que vamos a partir de la interpretación, para esto dicho, de una interpretación mecánico-estadística que va a ser equivalente a la termodinámica. Aquí, ¿cómo puede verse esta interpretación, por ejemplo, para el caso de la energía? Porque finalmente la energía mecánica va a ser siempre igual a mi energía térmica, a, a esta energía que tenemos en la ecuación 12. La energía que obtengamos va a ser igual a ello. Ahora, ¿cómo podemos verlo? Bueno, primero, la formulación de este Boltzmann es una formulación en que le va a importar a los componentes. Boltzmann parte muy aventuradamente a que existen los átomos y que son componentes del gas ideal. ¿Y qué va a importar con respecto a este gas ideal? Que para el gas ideal va a haber momentos, impulsos o momentos físicos, ¿no? Y estos impulsos físicos de una partícula a otra, según se sabe desde la física de secundaria, si una bolita le pega a otra, pues ambos van a tener una interacción, de tal forma que uno va a tener una velocidad y otra velocidad. En este sentido va a haber un intercambio de momentos. Y esto estoy hablando de dos partículas. Aquí, para Boltzmann importó un número de Avogadro de partículas. ¿Qué es un número de Avogadro de partículas? Un número de Avogadro de partículas es un número demasiado grande, más que un trillón. Es más que un trillón de trillones de partículas que van a estarse golpeando entre sí y van a estar interactuando entre sus impulsos, y sus impulsos se van a estar compartiendo entre todos, de tal forma que se hace impredecible. Al ser impredecible esto, lo único que podemos decir es que hay una probabilidad de impulso, de cambio de impulso. Y en este sentido, por causa probabilística, podemos hablar de un valor esperado de un impulso. Si para nosotros el impulso es uniforme en coordenadas, pues tendremos que es el mismo en el eje horizontal, en el eje vertical y en el eje perpendicular a nuestra pantalla. Luego es para cualquiera. Aquí este i de hecho significa para cualquiera, para un índice cualquiera, y x, y, z, ¿no? Y en ese sentido nuestras energías, nuestro valor esperado de energía va a ser dependiente de nuestros momentos, pero en sí no solamente de nuestros momentos, sino como nosotros vimos en la ecuación 4, me parece, sí, va a ser dependiente de nuestras velocidades e impulsos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nuestras energías van a ser dependientes de todo ello, de cada coordenada, y esto va a ser, esto que tenemos en la ecuación 13, nos está diciendo que nuestra transferencia de energía es netamente de la energía cinética mecánica, mecánico-estadístico, porque esto que estamos haciendo partiendo de probabilidad, al final es una interpretación estadística de todo el titipuchal de partículas, o del número de Avogadro de partículas, ¿no? Y en este sentido, como dije que era igual la energía termodinámica o la energía del gas ideal de manera calorífica a la energía mecánico-estadística, vamos a obtener que va a ser esta energía que obtuvimos del calor, la ecuación 12, a esta energía que tenemos en la ecuación 13. Y haciendo todo un arreglo de partículas, vemos que la temperatura me es propia al valor esperado de energías totales. De hecho, esto que estamos diciendo aquí, como 3 veces esta velocidad, es 3 veces mi velocidad, bueno, no, 3 veces mi energía cinética total. Aquí es mi energía cinética de cada coordenada, va a ser mi energía cinética total, y que va a ser propia a mi energía de gas ideal. Luego, en este sentido, ¿qué significa mi temperatura? Aquí en este caso, no solamente vamos a tratar de un gas ideal, estamos viendo que también tiene que ver la temperatura con respecto al comportamiento mecánico estadístico de todo el colectivo de partículas. Y en este sentido, mi temperatura me va a medir o me va a hacer propio al promedio de la energía cinética del colectivo de partículas. Esto está significando, y no solamente eso, sino que vemos en esta parte, en esta tercera igualdad de mi ecuación 15, bueno, segunda igualdad de mi ecuación 15, estamos viendo que me está midiendo la velocidad de la velocidad promedio del colectivo de partículas. Para eso me sirve la temperatura.
Estamos reproduciendo lo que en Caballeros del Zodiaco le pregunta, bueno, en el manga, ¿no? Y creo que también en el anime, le pregunta Camus a Yoga, ¿qué es el cero absoluto? ¿Qué es el cero absoluto? Bueno, él le pregunta, ¿qué es el cero absoluto? Y él se queda, el cero absoluto, ¿qué es el cero absoluto? ¿Qué es el cero absoluto? Y le dice Camus a Yoga, en el anime, recordando al Caballero de Cristal, que tiene que ver con respecto al movimiento molecular de las partículas entre sí. En este sentido, está recordando a Boltzmann. La temperatura absoluta de las partículas tiene que ver con la velocidad promedio de las partículas que tienen de manera colectiva. Cuando es cero, significa que hay una velocidad nula de las partículas, el promedio de velocidad de las partículas entre sí. Eso es nulo, el promedio. El promedio es nulo de las velocidades de las partículas entre sí. Y como es nulo el promedio, pues es algo muy frío, o sea, las partículas no se mueven. Eso es lo que está significando. Bien, ahora alguien dirá, bueno, ¿esto de dónde lo está sacando? Esto viene del libro de García Colín, Introducción a la Termodinámica Clásica, de la editorial Trillas, las páginas 68 a las 72. Y el segundo libro, lo malo es que creí que iba a salir espaciado, es el libro de Greiner de Termodinámica y Mecánica Estadística, de las páginas 172 a 174. Aquí también tengo que agradecer a un amigo que es estudiante de licenciatura. Yo ya soy egresado de la maestría, pero no se crean, uno siempre tiene que recordar bien, y sobre todo conceptos de mecánica clásica y de introducción a la mecánica estadística, vamos a decirlo de esta manera, y no es tan fácil. Entonces yo me ayudé ahorita de un amigo mío, que es Diego Rodrigo, estudiante de licenciatura de mi escuela, de donde yo vengo de mi maestría, y también mi licenciatura de SFEM. Y pues más adelante voy a seguir hablando acerca de complejidad. Esto es importante e interesante porque el colectivo de partículas en ocasiones, por eso tengo no solamente que encerrarlo como un colectivo de partículas como átomos, sino pensemos que ese colectivo de átomos es un colectivo de personas, y como es un colectivo de personas, pensemos en personas que se encuentran en una plaza. ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es el movimiento de estas personas? También es un movimiento aleatorio entre sí. Todos están moviéndose de manera aleatoria. ¿Quién sabe dónde va una persona con respecto a otra? Eso puede verse de manera, pues, impredecible. Y eso tiene mucha relevancia para muchas cosas que se van a seguir hablando en el canal de Complejidad X. Muchas gracias por su atención.